Red Más, Canal 4, Esquel, Televisora Color, presentan a Ricardo Bustos en Entre Nosotros. Las siguientes empresas auspician a Ricardo Bustos en Entre Nosotros. Estudio Contable Bernengo. Confiabilidad y experiencia en asesoramiento laboral e impositivo. Museo Leleque, Patagonia. 13.000 años de historia, en forma ininterrumpida desde mayo del 2000. Celufrán Muebles, todo para su hogar. La Despensa, diseño interior, el placer de vivir momentos únicos. Leandro Sport, indumentaria masculina, más de 50 años vistiendo a generaciones de Esquel. Legión Mat, materiales para la construcción, cimentando el crecimiento y el futuro de la región. Random, la inversión que te hace sentir en casa. Viñas del Nantifol, pioneros en la actividad vitivinícola en el Valle de Trevelin. Mesal, café y bistró, tu lugar a cualquier hora. Cruz del Sur, soluciones logísticas integrales y envíos a todo el país. Visítanos el 9 de julio 1687, Esquel. Doctor Mascota, salud y felicidad para mascotas. Integral SAI, la intención es que te sientas bien, muy bien. Buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Entre Nosotros. Lunes interesante, primer bloque del programa. Por primera vez y después de muchísimos años se discute en Esquel la eventual puesta en funcionamiento del parque industrial que hasta ahora no tiene ninguna sola industria. El Consejo Deliberante de la ciudad de Esquel está debatiendo la mejor forma de poner en marcha ese parque industrial. En el primer bloque del programa, dos concejales, la concejal Elisa Arrúa por el oficialismo y el concejal Martín Escalona por el justicialismo, nos van a dar su punto de vista sobre la posibilidad de que se ponga en marcha el parque industrial en la ciudad de Esquel. En el segundo bloque del programa, también otro debate que tiene que ver con la meseta de la provincia del Chubut y la discusión sobre poner en marcha los recursos minerales en esa zona de la provincia del Chubut. El famoso tema de los recursos mineros en la zona más pobre y más despoblada de la provincia del Chubut. Vamos a hablar con una vecina de la ciudad de Gastre que hace años y años y años está esperando que la política tome el toro por las astas, deje de lado la colonización mental que le hizo el ambientalismo precisamente a la política y se ponga a discutir de manera concreta de qué manera poner en marcha el desarrollo de los recursos mineros para que esa gente, la más pobre, en la zona más despoblada de la provincia, pueda vivir de lo suyo. Tercer bloque del programa, vamos a hablar del continente antártico. Vamos a hablar con un especialista en guía dentro de los mares de la Antártida, Martín Caplón, quien nos va a contar su experiencia intransferible, única y apasionante que es navegar por los mares de la Antártida. Todo esto en Entre Nosotros esta noche. Bueno, primer bloque del programa y un tema sumamente apasionante. Finalmente, después de 20 años de vivir y de hablar de un parque industrial sin industrias en la ciudad de Esquel, se pone en debate, por lo menos se pone en debate adentro del Consejo Deliberante, un proyecto que podrá gustar o podrá no gustar, pero se está debatiendo en el seno del Consejo Deliberante una propuesta enviada por el Ejecutivo, por el gobierno de Tacheta, para que los concejales decidan qué van a hacer con ese proyecto. Si finalmente avanza la instalación de alguna empresa, llámese industrial, logística, de servicios o lo que fuera,
en ese famoso parque industrial todavía sin industrias en la ciudad de Esquel. Se ha dicho que es un parque que no está pensado para que se radiquen industrias, porque industrias no hay, que será logística, etcétera, etcétera. Hemos invitado para este primer bloque del programa a dos concejales. La concejal Lisa Arrúa, que interpreta y defenderá seguramente la idea del gobierno de Tacheta en este aspecto puntual del proyecto de ordenanza sobre la erradicación de al menos, en principio, 7 primeras empresas que han decidido, han manifestado su voluntad de instalarse en el marco jurídico de esta ordenanza que está discutiendo. Y también hemos invitado al profesor Escalona, que es concejal peronista, para que nos dé su punto de vista, si está de acuerdo con esta idea, si es perfectible, si piensa votarla, si no piensa votarla. Ya está en la comisión de legales el proyecto, tendrá que ser debatido y no alcanzan los 6 votos supuestamente del oficialismo que acompañaron a Tacheta en la elección que lo llevó al gobierno de la Municipalidad de Esquel, sino necesitan una mayoría especial, una mayoría grabada de al menos 7 concejales para que finalmente esto se convierta en ordenanza. ¿Por qué? Porque está en juego la enajenación de patrimonio del municipio de Esquel, porque se pretende vender, habrá que discutir también a qué precio, terrenos que son del Estado municipal, a estas primeras 7 empresas. Después vendrán más o no, si es que esto se traduce en una ordenanza. Así que los invito a los dos, Escalona y Arrúa, gracias por estar con nosotros en esta noche, por haber hecho el esfuerzo. Sé que los dos tenían compromisos incluso previamente asumidos y lo dejaron de lado para poder estar esta noche con nosotros, así que muchísimas gracias. ¿Todo bien? Sí. Está bien, perfecto. Bueno, la idea es que ustedes presenten sus puntos de vista, defendiendo el proyecto, atacándolo si consideras que hay que atacarlo o mejorarlo, y que le quede claro al televidente. Arrancamos contigo, Lisa. ¿Qué consideras de bueno de esto? Si hay algo que merece ser mejorado del proyecto, y qué es lo que hay que defender o qué es lo que rescatás de este proyecto, Lisa. Bueno, en principio, para arrancar, es un proyecto el que tratamos a fin de año, que yo expuse en alguna nota que me hicieron. Que fue una, en la última, no, en una nota creo que de este año, cuando me preguntaron sobre el parque, porque bueno, fue tema de la última comisión y no salió en ese momento. Para mí era una deuda con la sociedad que no se haya aprobado esto ya en diciembre del 2025, y sabía que, bueno, eran válidos, no me sale reclamos ahora, pero no, las cuestiones que la oposición decía que hacía falta para poder aprobarlo. Entonces dijimos, bueno, hay que completar esa información, y la idea era tratarlo en enero para sacarlo lo antes posible, porque hay una realidad de tiempos climáticos, si se quiere, en una veda. Se trata de proyectos, gran parte de ellos de construcción, los proyectos de las empresas. Entonces era importante la celeridad de esto, ¿no? Este proyecto, esto que estamos tratando ahora, es una ordenanza derivada de la 100/21 que se trabajó en ese año, aprobada. Yo no estaba en esa época, fue consensuada por el resto de los concejales que estaban. No sé por ahí me puede ayudar después Martín con el tema de la cantidad de votos, pero bueno, aprobaron un parque industrial, y lo que esta viene a sumar es beneficios para terminar de impulsar, porque de hecho, si bien está vigente la ordenanza 100/21, no tenemos empresas hoy por hoy, desde el 2021 que está aprobada. Entonces eso es lo que quiere esta ordenanza que aprobaron los concejales, excepto, como bien dijo esta mañana en una nota, Evangelina Chamorro. Ella no lo acompañó, el resto de los concejales sí acompañó, que era una serie de beneficios adicionales para terminar de dar impulso a que esas empresas se instalen en el parque industrial de una vez por todas. ¿Y cuáles son los beneficios de este proyecto? La bonificación a las primeras 5 empresas, el resto tienen que cumplir todo con lo que está estipulado en la ordenanza 100/21, y luego de eso, la bonificación solo en el caso de tierras de las primeras 5 empresas que se instalen. Eso es lo que más ruido hace, ¿no? Sí. Pero cuando hablamos de bonificación, no es como se interpreta en la sociedad, que estamos regalando tierra. La gente va a invertir, ¿no? Son empresarios que tienen una trayectoria, que se la juegan. Yo esto trato de ponerlo sobre la mesa también como comerciante que soy. Todo el mundo sabe que soy comerciante, que invierto, y el emprendedor, el empresario, el microemprendedor se la juega siempre. Siempre hay un riesgo en lo que haces. Entonces creo que se subestima un poco eso, ¿no? Yo digo, a ver, beneficios en cuanto a una bonificación extra con respecto a tierras para los primeros 5, al valor de la tierra para los primeros 5
Pero convengamos que el parque industrial, bien lo dijiste vos en algún otro, no es nada. Todas las empresas van a tener que ir a invertir de cero, saben, las empresas saben, porque se expone un poco que se preocupan por la cuestión jurídica de las empresas que van a... Las empresas saben exactamente en las condiciones que está el parque industrial y así todo deciden apostar, porque algo que expusieron los técnicos, yo no soy, para eso hay un órgano asesor técnico, ambiente, la parte contable y un ingeniero en parques industriales, que analizan las propuestas. Hay una sinergia entre esas empresas, además, que se postularon, que empujaría ¿Y qué obligación tienen las empresas? Tienen que cumplir con todas las obligaciones de la Ordenanza 100/2021 para tener una serie de bonificaciones, y una vez que cumplan con todo eso, pueden acceder por esta ordenanza, que vuelvo a decir, la votaron los concejales, casi en su mayoría, porque Evangelina no lo acompañó el año pasado, estábamos de acuerdo, por eso, nada. Creo que es momento de dejar de dar vueltas. Yo reconozco que hablan de errores. Y bueno, nosotros estamos para eso, para corregir los errores, ver la documentación que falta, si se redactó algo mal, pedirlo. En esa instancia estamos, pero yo siento que se le busca el pelo al huevo. Es como, se le puso mal el corrector, la firma no estaba en el lugar que tenía que estar. Bueno, más allá de que es verdad que hay cierta documentación que la volví a pedir, hay dudas que yo tengo y lo consulté con algún contador para decir, che, esto te parece, porque, o sea, no soy contadora, las dudas surgen, es lógico y está bien que así sea. Pero bueno, entiendo que se presentó lo que se tenía que presentar, los informes están, y después hay una interpretación de cada uno de lo que considera que se hizo de manera legal, que no se hizo. Para mí los tiempos de presentación. ¿Qué obligación tienen las empresas? Me hablas de 5, pero las ordenanzas, la ordenanza, el proyecto de ordenanza son de 7 empresas. ¿Por qué hablas de 5? En realidad, porque la ordenanza 169 habla de que solo se le va a otorgar ese beneficio a 5. Beneficio de la bonificación de las tierras. Del valor de la tierra. Hasta el 100, que puede ser hasta el 100%. ¿Hasta el 100% del valor? Del valor. Después de todos los descuentos de las... Los descuentos de la 100/21 tienen que ver con cantidad de empleados, si se toman cuestiones de género. ¿Y a cambio de qué? ¿A cambio de qué? O sea, ¿se bonifica la tierra a cambio de qué? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué compromiso tienen? Son los primeros en ir. Está bien, se pero reconoce, tienen una serie de pasos que cumplir, ejemplo, tienen tiempos para cumplir con la construcción para avanzar con la construcción de las empresas, si no eso se cae. Edificios ahí? Sí, claro, tienen que construir, tienen que desarrollar, tienen que, no sé, si necesitan agua van a tener que hacer, bueno, yo no tengo los términos técnicos, ¿no? Pero van a tener que hacer obras, o sea, y tienen tiempos que cumplir para eso, porque si no se les va a caer el beneficio. Algo que quiero mencionar es que cuando la ordenanza dice que se les puede bonificar hasta el 100% de la tierra. Después se evaluó, y esto también hablándolo porque nosotros le consultamos todos los términos legales, por supuesto a todos nos preocupa que sea transparente y que sea justo. Cuando consultamos con tierras fiscales, por una cuestión de cumplimiento también de la ordenanza, no se puede hacer una donación, es necesario que ellos compren la tierra. Claro, entonces, entonces para que, porque uno de los artículos habla de que necesita... Bueno, Martín, concejal de la oposición. Concejal de la oposición. De una oposición que tiene 2 partidos, el PJ con 3 concejales y el Frente Vecinal con una concejal. Está bien. ¿Hay unidad de criterio dentro del bloque del PJ? ¿Y tu opinión cuál es con respecto a la organización? Mira, nosotros lo hablábamos el otro día. El bloque es un frente que está compuesto por distintas aristas con excepciones del peronismo. Cada uno lo dialoga con su espacio. Yo lo dialogo, lo hablábamos el otro día en la radio, lo dialogo con lo que es el Partido Justicialista, que hoy encabeza Juan Peralta. Lo hemos trabajado bastante creo que en noviembre fue la primera vez, estábamos recordando un poco con Juan, creo que en noviembre fue la primera vez que lo llamo, le digo, che, tenemos esto, vamos a mirarlo con detenimiento, como un proyecto importante. A ver, en principio creo que hay algunas aristas de lo que menciona Alice, que está trasladando muy bien la discusión que se está dando en el seno del Consejo, que son por ahí, primero, errores conceptuales y la magnitud de lo que puede llegar a representar lo que está hoy en juego
en el marco de este expediente, que no es, cuando uno dice expediente, no es una cuestión leguleya, una cuestión solamente de papeles, sino que eso tiene consecuencias prácticas reales. Por eso entiendo yo que el día que el constitucionalista dijo que se necesitaba una mayoría especial, se refería a la necesidad de un debate más amplio. Un acuerdo más amplio. Un debate más amplio. La riqueza que tiene el Consejo, nos ha pasado a todos, es que por ahí vos llegas con una idea que te crees que es la mejor y te das cuenta en la discusión que por ahí había que mejorarla, o incluso a veces uno retira un proyecto entendiendo que, bueno, no era lo esperado, lo deseable. A ver, en principio, la ordenanza madre del Parque Industrial es del 2012, del gobierno de Rafa, no es del 21. Es el gobierno de Rafa el que crea, es un gobierno peronista, el que crea el marco legal inicial para el parque industrial, que como vos bien decís, no tiene industrias hace un 19 años, me parece que era que ahí lo escuchaba Selva, ¿viste? Me decía, bueno, ahí falta un poco de historia. Es el que logra un parque industrial, hay que inscribirlo, un parque, no es que vos decís, esto va a ser parque industrial y vamos para adelante. Llegamos a 2015, donde el gobierno ya es de Ongarato, un gobierno de Ongarato donde el propio Taceta es funcionario, un funcionario con importancia, con relevancia, no era un funcionario menor. Llegamos al 2015 con el proyecto de lo que va a ser todo lo que hoy, que también lo financia un gobierno peronista, todo lo que es el cerramiento del parque y la primera infraestructura que requiere un parque industrial para empezar a llamarse como tal. Entonces, cuando uno por ahí menciona 19 años que no hay industria, no es que uno... Yo lo comparaba hoy en la discusión, es como los bosques comunales. Los bosques comunales lo arranca plantando un gobierno radical hace un montón de años. Y recién hoy estamos en condiciones de discutir la productividad de ese bosque comunal. Lleva un proceso de desarrollo. Lamentablemente, durante lo que es la mayoría del gobierno del PRO, que ya lleva 10 años, eso se vio detenido, el avance del desarrollo de ese parque. Entonces, no es muy difícil, es imposible que uno esté en contra, como por ahí, y lo quiero decir porque varias veces uno tiene que escuchar con la diferente capacidad de medios que tiene Taceta nosotros, que nosotros ponemos para en la rueda, que no nos interesan las inversiones para Esquel, que le buscamos el pelo al huevo, y generalmente es todo lo contrario, y por eso siempre invito, hay que leer los expedientes, los despachos, e incluso algunos aportes. Por ejemplo, en la discusión de la 169-25, un error político que tuvo uno, que fue en el marco de toda la discusión, observar puntualmente esto de la entrega de tierra sin costo, que era una arista que yo lo menciono en una comisión, voy a pedir la votación en particular, sabiendo que no me le van a dar, ese día en la sesión había un volumen de ordenanza a tratar bastante importante, y yo dije, bueno, vamos, y llegado el caso en el planteo particular de las empresas, lo plantearé. Hoy me arrepiento, la tendría que haber dejado constancia en esa acta diciendo, estamos de acuerdo. Por ahí no es la manera, la visión que tiene un peronista de desarrollo de un parque industrial, por ahí puede llegar a ser distinta. Acompañamos en gran parte la 169, que profundizaba beneficios de la 100/21, que también es un mecanismo que tienen los estados, sobre todo los municipales, que los presupuestos siempre son más acotados, de acompañar al privado. Yo también vengo de la actividad privada, sé lo que significa encarar una actividad privada, ese riesgo empresario que pone. Llegado a la discusión puntual de estos 7 expedientes, cuando llegaron, ni bien llegaron, observamos y advertimos al oficialismo que la velocidad que le querían imprimir en un contexto donde además estábamos discutiendo presupuesto tarifario y tributario, que es generalmente lo que ocupa la última mitad del año, el último cuarto de año legislativo, le advertimos que hacía falta trabajarlo con prolijidad, teniendo a la mano todos los elementos. La situación hoy en día de ese expediente es que hubieron un montón de pasos que tendría que haber observado la comisión asesora y el ejecutivo municipal, que se fueron salteando, se fueron violentando, no se fue cumpliendo con el marco. Vos decías muy bien, la discusión de estas 7 empresas se tiene que dar dentro del marco legal vigente. Sí. Lo decías vos, yo pensaba que interesante eso, porque es justamente en esa instancia en la que está la discusión hoy por hoy del expediente del parque industrial. El procedimiento legal, el procedimiento administrativo está viciado, por lo menos lo que entendemos al día de hoy, a esta hora.
acá vengo de leer el expediente Sí. otra vez porque los vas dando vuelta, en este momento de una serie de errores que se cometieron lamentablemente, no sé si por inexperiencia o qué en el Ejecutivo, que hoy nos lleva a esta situación. Para poner blanco sobre negro tendría que haber llegado al Consejo Deliberante 7 expedientes, 5, se puede modificar, se podría haber modificado la ordenanza y pasar a 7, una carpetita con cada uno de los proyectos con la evaluación final y todo el procedimiento administrativo de papeles que se requieren, que tienen plazo para ser entregado por parte del Ejecutivo para ser trasladado a la comisión asesora. Eso no se cumplió y no son cosas menores, pues estamos hablando de libre de deuda, estudios de impacto ambiental, la libre competencia, el acceso a la información para el total de la comunidad esquelense, y recién ahí podría la cuestión de fondo de la calidad y tipo de empresa que se están proponiendo para el parque industrial. ¿Por dónde queremos empezar? ¿Por dónde quiero empezar? No, ¿por dónde quiero seguir? Estudio de impacto ambiental. Sí. ¿Por qué un estudio de impacto ambiental? ¿Cuál es el problema del estudio de impacto ambiental? Cada vez que alguien quiere... No, ¿qué? Déjame terminar. Perdón. Claro. Cada vez que alguien quiere la habilitación comercial de un negocio, ¿hay que pedir un estudio de impacto ambiental? No, dependiendo del tipo de inversión o dependiendo del tipo de actividad que vayas a hacer, exige o no la legislación. Si vos le das el terreno, sí. Una vez que está en el terreno, Sí. que adquiere el terreno, que se compromete a hacer algo, a cambio de, no sé, le entrego el terreno, descuento del 80%, pago ese 20% que me hago cargo del terreno, digo lo que voy a hacer, pero si nadie le pedís el estudio de impacto ambiental, ¿se lo vas a pedir antes de que la ordenanza sea votada? No. ¿No es prematuro, digo? No, porque vos cuando tenés el que presenta la inversión, Sí. entre toda la documentación que tiene que presentar, presenta el proyecto de lo que va a realizar. Sí. En el proyecto de lo que va a realizar, vos ya sabés qué es lo que le va a tener que pedir o no. Si uno de los proyectos dice que va a enterrar basura, tipo, no basura común, sino que va a enterrar residuos peligrosos, Pero nadie entierra residuos peligrosos. va a llevar residuos peligrosos, eso ya exige un estudio de impacto ambiental. Son conscientes que son las primeras 7 empresas, ¿no? Son las primeras 7 empresas. ¿Qué imaginan ustedes que detrás de esas 7 empresas, cuántos empleados podrían estar trabajando una vez que esto, si es que finalmente los concejales, los 7, 8, los 10 concejales votan y esto es una ordenanza y se radican estas 7 primeras empresas? ¿Cuánta gente ustedes estiman que van a estar trabajando para construir las instalaciones que esas 7 empresas necesiten para poder empezar a trabajar y después generar mano de obra? Para después empezar a trabajar. Simplemente digo, ¿cuántos albañiles, maestro mayor de obra, ingeniero, electricista, plomero, todo lo que necesitan para poder construir sus instalaciones y poder tener sus instalaciones logísticas para poder operar? ¿Cuánta gente estaría hoy esperando que esto se ponga en marcha para poder tener trabajo? ¿Tenés una idea aproximada? Le pregunto a los dos. ¿Tienen una idea aproximada? ¿Vos tenés idea? Directamente. No, directa e Sí, indirectamente. yo tengo 2 números. Sí, ¿cuáles serían? Alguien me había dicho, en general, entre los empleados que van a trabajar en la empresa y los No, que eso tienen después, que llevar eso a después, construir, eso después. alrededor de 200 Sí, empleados sí, iba a más o menos llevar. van a tener unos 100 De hecho, personas. Paula Boto nos había pasado un número un poco más chico, pero para mí, sí, entre 150 y 200. Digo, Yo dije para la etapa de 250. construcción de esos Solamente seres, la etapa de construcción porque son Sí, muchas. Son empresas, son instalaciones Son grandes. muchas, son empresas grandes de construcción. Ahora les hago la pregunta por separado, ¿no? Para que no se superpongan en la respuesta, pero aquí me gustaría la reflexión de ambos. Ustedes son concejales. En sus manos, cuando levanten la mano y aprueben o rechacen, está un poco la suerte de esos 200 tipos que están esperando a ver si los contratan para poner ladrillo arriba de ladrillos, hacer una zanja, tirar cable, lo que fuere. Si hacemos lo ponemos un poco empático, ¿ustedes creen que la gente está entendiendo el rol de ustedes? ¿O la gente está pensando que ustedes son los que le dan vuelta a la historia, que le dan vuelta a este proyecto y que lo único que saben hacer es retrasar la contratación de ellos? No sé si se explica. Sí. Vamos con... Arranco yo. Dale. No, a ver, en el trabajo legislativo hay 3 aristas, creo yo, en función de lo que vos estás preguntando. El primero es, el trabajo siempre se hace conciencia y
y es muy difícil a veces magnificar el impacto que puede llegar a tener positivo o negativo en el trabajo. ¿Es difícil, decís? Es muy difícil entender en el tratamiento. Porque en este caso, te devuelvo la palabra enseguida. En este caso, vos sos concejal, Sí. tu responsabilidad es técnica, vos no podés violar la Constitución ni las leyes, que es básicamente, pero en este caso el que responde, que vas a responder vos ahora y te devuelvo la palabra, es un peronista. Y para un peronista gobernar es generar trabajo. Exactamente. Bueno, ahí vamos. Iba la doctrina, ahí te iba a decir el trabajo legislativo. La dificultad que tiene el trabajo legislativo, creo que siempre que hablamos, yo te menciono que estamos en el tratamiento de un expediente. El trabajo legislativo es muy difícil de explicarlo a la sociedad, muy difícil de visibilizar, de que se visibilice la enorme cantidad de aristas legales, técnicas, ambientales. Esto que son 7 proyectos distintos es más complejo. Antes, si estamos de acuerdo o no, el trabajo, y siendo que somos 10 con distintas profesiones y generalmente te falta alguno o, qué sé yo, creo que lo más mejor estamos en lo forestal y en lo legal, pero Sí. después siempre hay que ir a buscar información, confrontar. El trabajo legislativo es muy complejo de explicárselo a la sociedad porque no ve un resultado concreto inmediato. Incluso si Lo que saliera... ven son 10 tipos Lo que discutiendo. ven son 10 tipos discutiendo, Sentados muchas veces sentados que en una parece que computadora, no. que parece que no hay trabajo. Es muy difícil de explicar el trabajo legislativo. Tiene otra arista muy importante el trabajo legislativo, yo siempre lo trato de explicar, que es el que marca la cancha donde se va a jugar. Es el que dibuja la cancha, dónde va a estar el área, dónde está el punto penal, qué va a ser Las el reglas de árbitro. juego. Es el que marca las reglas de juego. Una vez que eso salió de ahí, las reglas de juego están bien o mal hechas. Y acá entramos a la segunda parte que vos hablabas, del marco legal. Una de las partes más importantes, es que acá se nos trabó la discusión de este proyecto, es el marco legal. Las decisiones que nosotros tomemos, no tomemos, por ejemplo, en el marco de este expediente, pueden tener consecuencias legales concretas, patrimoniales, tanto para las empresas como para el municipio de Esquel. Supongamos, si se presenta mañana una octava empresa y observa todo el procedimiento, hoy me estaban terminando de pasar un borrador de las falencias en cuanto a la presentación, que fue el punto 1, y lo lamentamos, porque si esa presentación hubiera estado bien hecha, el llamado a la convocatoria, disculpame, si esa convocatoria hubiera estado bien hecha, hoy la discusión estaría en otro plano, ya habíamos avanzado 15 escalones, y estamos discutiendo la forma, pero no una discusión de puntos de vista, no una discusión, ni siquiera es un punto de discusión ideológica esta, sino es un punto de discusión técnica legal, donde la convocatoria no fue bien hecha, entonces mañana se presenta una octava empresa, donde ya se dieron, están las 7 empresas trabajando, 150 tipos construyendo, camiones yendo y viniendo. Y plantea un trato desigual frente a la ley. Exacto, y plantea que no fue un trato igualitario, tira abajo todo, y vas a tener como municipio 7 juicios por un lado, pidiéndote por el lucro cesante, y una o X empresas reclamándote que no fue. Está bien. Pero perdón, cierro ahí. Sí, no sí. sé si se entiende Sí, la yo relevancia yo de este punto. yo creo entenderte yo. Esperaría que entienda el televidente. ¿Y vos cómo lo ves? ¿No percibís que del otro lado la gente, la sociedad, el televidente, no sé, el que está mirando dice, estos están enfrascados en una discusión y yo del otro lado estoy esperando que me contraten o tener trabajo? ¿No percibís eso? Que la gente ve 10 personas discutiendo sin darse cuenta que del otro lado hay gente esperando trabajo. Vamos a partir de que tenemos interpretaciones diferentes para lo que plantea Martín, porque para mí todo eso, de hecho, bueno, una instancia que estamos esperando para la próxima comisión de legales es el dictamen legal de nuestro asesor legal dentro del Consejo de Librete, que no es vinculante, así como él hizo observaciones por fuera que corresponde a cada uno de los concejales. Obviamente no soy abogada, consulto afuera. No soy contadora, consulto afuera, porque es parte de mi trabajo, claro. De acuerdo, sí, pero es normal, es un paso normal dentro, y eso va a estar para la próxima comisión. Entonces, en todas las consultas que yo hice, los términos legales están correctos. Por eso digo que es una cuestión de interpretación y depende de a quién le preguntes. Yo hasta acá considero, y es lo que digo y afirmo, para mí, y por eso voy a afirmar, por eso acompaño, además, está correcto. O sea, vamos a esperar, si nuestro asesor legal dice, no, mira, acá hubo una falla, digo, bueno, entonces lo que yo estaba pensando no es del todo correcto, corrijamos. Yo lo que plantea Martín, no estoy de acuerdo. Para mí
las publicaciones y la forma en que se hizo inicialmente está bien hecho. Quizás hubo una falencia en cuanto a las presentaciones dentro del expediente, pero una vez que eso se salve, está bien hecho. Hubo presentaciones que hubo reclamos de falta de firmas, se subsanó eso, es parte de nuestro trabajo legislativo. Entonces, yo creo que seguimos con los pasos correspondientes al análisis que lo planteó muy bien Martín, que forma parte de nuestro trabajo legislativo, y eso está bien hecho. Quizás se dilata más de lo que yo quisiera, pero yo espero que en la próxima comisión la información que pide la oposición, porque muchas veces dicen no nos tienen en cuenta para nada. Sabemos que tenemos una abogada muy capaz, que es parte del bloque de Martín, se la escucha siempre, se tienen en cuenta, de hecho, dentro del expediente está el punteo de sus observaciones y sus preguntas, eso está subsanado y se presta atención, y la idea es, bueno, hubo errores, se corrigen, seguimos adelante, la gente necesita trabajar. Esa es nuestra postura. Yo le doy la mía. No sé si le interesa a alguien la mía. Igual se la voy a dar, como soy el dueño del micrófono. La percepción que me da, yo parto de la base que los 10 concejales son buena gente, ideológicamente tienen intereses distintos, obviamente tienen miradas distintas, pero los 10 son buena gente. Los 10 viven en Esquel, los 10 quieren que Esquel, más allá de que uno trabaja en un lugar, otro en otro, uno trabaja en el privado, otro en el estatal, todos quieren que Esquel viva mejor, que la gente tenga trabajo. Más allá de eso, la percepción que yo tengo es que, por supuesto, hay que ser celoso de la ley y hay que tratar de que las cosas salgan bien. Tengo la percepción de que es como esos padres primerizos que no tienen experiencia y que están criando el primer hijo, que está aprendiendo a dar los primeros pasos, ya camina bastante bien y ahora se anima a andar en bicicleta. Y tienen un miedo terrible que el pibe se caiga. El pibe se va a caer y se va a pegar unos buenos chichones en bicicleta y en otras actividades que el pibe haga, y cuando sea adolescente ni queda hablar, porque yo he tenido hijos adolescentes y he vivido con el corazón en la boca. Y hay que hacerse la idea que el chico algún día se va a caer, y que va a haber que llevarlo, Dios no quiere, porque va a haber que llevarlo al hospital. Pero son los riesgos que hay que pagar por un hijo que crece, y estos son los riesgos que hay que pagar por una sociedad que quiere crecer y quiere tener un parque industrial. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque es muy probable que lo que vos decís sea cierto. Capaz que cuando venga una octava empresa, y ojalá que venga una octava, y una 10ª empresa, y una 28ª empresa, y eso sea realmente algún día un parque industrial. Y capaz que plantean algo. Pero una vez que haya 8 empresas, o 10 o 18, ese parque no para más. Ese parque es indetenible. Como Carao, la discusión de Carao hoy ya es indetenible. La discusión que se dio por Carao sí, Carao no, esto, que ellos. El hotel está en construcción, llegó a un 60%. Y me enteré la semana pasada que ya hay otros inversores que están queriendo instalarse con otra escala de otro tipo de negocios. Ya es indetenible Carao. Independientemente de que mañana puedan surgir planteos o problemas o ambientales o legales, pero Carao es indetenible, porque la pelota, la rueda, entró en movimiento. Esa es mi percepción. Yo no desconfío de ustedes, ni de que están haciendo las cosas por un negocio espurio o porque quieren detener la pelota o poner palos en la rueda. No desconfío de ustedes. Simplemente, claro, quieren lograr que las cosas salgan bien. A veces, por lograr que las cosas se hagan perfectas, se detiene lo posible. Que a veces lo perfecto es enemigo de lo posible. Esa es la idea mía, ¿no? Pero bueno, creo que han logrado los dos plantear sus puntos de vista. No sé si quieren cerrar con un minuto cada uno. ¿Cómo que arrancaste? Yo también. Sí, a ver, se me ocurrió mientras vos exponías. ¿Se entendió lo que Sí, se entendió. Creo que más de una vez Lisa puede dar fe que yo digo, bueno, esta ordenanza ya tiene que salir como la llegamos a tratar y seguramente va a caminar 10 días y la vamos a tener que corregir, porque el laboratorio que constituye el Consejo Deliberante en la realidad siempre se enfrenta a nuevos desafíos, sin hablar de que la legislación siempre corre por detrás del marco cultural en el que se está desenvolviendo, ¿no? Por un lado eso uno lo tiene sumamente en cuenta. Por el otro lado vuelvo a arrancar del principio. Uno como peronista no puedo estar en contra, además es una política que ha sostenido los gobiernos peronistas, que por eso cuando uno dice, 19 años no se hace nada, no es frotar una lámpara y que salga un parque industrial. Hubo mucha gestión del gobierno de Rafa, ahora arranca esta parte de cosas. Pero tomando como ejemplo Carao y tomando como ejemplo lo lamentable que ha estado pasando en estos últimos años en la cordillera con los incendios forestales, voy a referirme Es un minuto. ¿Cuánto me queda? Bien, a ver, cuando uno contrapone modelos de desarrollo, yo pienso siempre Trevelin, donde los beneficios fueron
reducido en marco de apoyar la inversión del capital, tenemos un modelo exitoso que camina solo, tulipanes, la gente de los viñedos. Acá estamos enajenando fuertemente los bienes públicos de la ciudad de Esquel y comprometiéndolo en el sentido de la sustentabilidad, que es social, política y económica, ¿sí? Y en eso de la política entra la legislación. Y uso de ejemplo lo que pasó con los pinos, porque si hace 60 años atrás vos hubieras hecho esta misma entrevista respecto al desarrollo o no, deforestaciones de pino, hubiera sido muy difícil sostener, porque hubiera sido un contrafáctico la situación que tenemos hoy de explosión y de explosividad de los incendios con renovables que pasan de miles a millones de pinos. ¿Qué quiero decir yo con esto? El deber que tenemos nosotros como legisladores hoy es, en el tratamiento del expediente, anteponernos a las posibilidades. No puede ser por eso no puede salir como fritas una ordenanza de esta característica. Por eso nosotros remarcamos y observamos, no solo en este expediente, han habido un montón de expedientes donde decimos, bueno, hay que tratarlo con detenimiento. Muy bien. Elisa. Yo creo que no hay mucho más para decir. Creo que todo lo que planteó la oposición se hizo. Se trata de apostar al desarrollo, que es uno de los ejes centrales de este gobierno, lo que planteó este gobierno, de manos del intendente Matías Taceta. Esto va en coherencia y en consonancia con eso. Se siguieron los pasos que hay que seguir, más allá de los detalles, y en esto de uno va aprendiendo, por supuesto, y corrigiendo, y seguro va a haber cosas que corregir, porque ya nos pasó con otras ordenanzas. Reconozco esto que dice Martínez, parte del trabajo, pero esto tiene que ver con si queremos que Esquel crezca o no. Creo que ese es un lugar que hace mucho está en deuda con la ciudad. Hoy es el momento de decir, bueno, arranca. Hay no 5, pensamos en 5 para darles esa. Hubo 7 empresas que se presentaron cuando hasta ahora no había ninguna. Hay una 8ª en cola también hoy, y tiene que ver con este impulso que se dio con esta última ordenanza. Yo creo que se respondió todo lo que se tiene que responder, está lista para que ese último empujecito se dé adelante, se deje de poner trabas. La mayoría son empresas locales que vienen trabajando hace mucho tiempo en Esquel y que les viene bien, necesitan, por una cuestión de crecimiento de la ciudad, de desarrollo. Vuelvo a decir esto, tiene que ver con el desarrollo de Esquel, con el empleo de la gente. Creo que es momento. Bueno, muchas gracias a los dos, a Rúa y Escalón. Yo esperaba que se sacaran los ojos, pero no. No, elegiste lo peor, generalmente siempre tratamos con antes. Bueno, gracias a ambos. Nos vamos a un corte comercial y en segundos nada más vamos a seguir debatiendo. Mesal, café y bistró. Un espacio pensado para todos. Pastelería propia, precios accesibles y una excusa exquisita para cualquier momento del día. Desde un café temprano hasta un encuentro único. Reuniones de trabajo, charlas tranquilas y encuentros con la literatura. Abierto de 7:30 de la mañana a 1 de la madrugada. Café y bistró, Mesal, tu lugar a cualquier hora. Su futuro inmobiliario comienza aquí. Somos Nelson Muse Propiedades, una empresa familiar de Esquel, en el corazón de la Patagonia. Nos destacamos por la seriedad, profesionalismo y discreción en cada operación, ofreciendo asesoramiento confiable en venta y administración de inmuebles. En Nelson Muse Propiedades, cuidamos cada detalle para que cada decisión inmobiliaria sea un paso seguro. Doctor Mascota, todo lo que tu mejor amigo necesita en un solo lugar. Consultas generales, desparasitación y vacunación, cirugía de tejidos blandos, emergencias y más. Peluquería canina, un verdadero día de spa. Baño, corte y corte de uñas para tu mascota. Alimento balanceado, gran variedad de marcas y opciones para cada etapa. Estamos de lunes a sábado de 9 a 1 y de 3 a 9 de la noche. Y también los domingos de 5 a 9 de la noche. Encontranos en 9 de julio al 705 y Mitre. Elegí tu destino y Gales al Sur te lleva. Paquetes turísticos a Estados Unidos, Brasil, el Caribe, Europa, Salta, cataratas, destinos exóticos.
Representantes Hotel Termas de Puyehue. Quinceañeras. Pasajes aéreos. Asistencia médica al viajero. Gales al Sur, una agencia con más de 20 años en la Patagonia. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a hacer judo y la Peque va a jugar al básquet. Cuando confías, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Bueno, lo que habíamos prometido, segundo bloque del programa. Es raro, habitualmente suele hablarse desde hace, no sé, desde el año 2003 a esta parte, se ha hablado, y especialmente en la cordillera se ha hablado desde prácticamente todos los medios. No ha habido medio que no ha hablado desde el 2003 a esta parte de que la cordillera dijo que no y la provincia dijo que no a la minería, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es cierto. La ciudad de Esquel, en realidad, en el año 2003, le dijo que no a un proyecto determinado de minería en el cordón Esquel, lo que no equivale que hoy, en el 2025, el resto de la provincia tenga la misma opinión o la misma mirada sobre el tema. Y muy especialmente los habitantes de la meseta, que también tienen recursos minerales, que por supuesto son muy poquitos, cada vez menos habitantes, pero que desde hace muchísimos años son cada vez menos los habitantes de la meseta. Cada vez nace menos gente en la meseta y cada vez la gente de la meseta se está yendo cada vez más a otras ciudades porque no tienen de qué vivir. O sea, tienen de qué vivir, pero la política se ha dedicado a no escucharlos. O sea, Comodoro Rivadavia vive del petróleo, no sé, la zona norte de la provincia, no sé, Puerto Madryn vive de la pesca y de aluar, nosotros vivimos de lo que podemos vivir. Y la meseta tiene minerales. Sin embargo, la política ha decidido, como son pocos los que votan, no tienen ni voz y prácticamente no tienen voto, bueno, viven de lo que pueden. Voy a charlar ahora con la señora Aida Castro, que vive en la meseta, que es nacida y criada en la meseta, y que como muchos otros habitantes de esa zona inhóspita de la provincia del Chubut, la más pobre de todas, pero con muchos recursos, está esperando que algún día alguno de los tantos políticos que atraviesan la provincia de este a oeste o de norte a sur, les diga de qué piensan permitirles que vivan, que no sea de la dádiva o del empleo público. Aida está en línea desde Gastre. La voy a saludar. Aida, buenas noches. ¿Cómo está usted? Y gracias por atendernos en esta noche. Buenas noches, Ricardo. Bien, gracias a Dios, bien. Y no, por favor, a su disposición, como siempre. Bueno, esta conversación surge como consecuencia de que hace una semana aproximadamente usted me mandó, lo tengo por ahí al WhatsApp, usted me mandó un mensaje a la radio, si lo busco lo tengo, donde me hacía llegar su número de teléfono y me pedía que me ponga en contacto con usted porque quería hacerme llegar algunas inquietudes, algunas consideraciones. Ahora lo tengo, esto se fue el día, la semana pasada, el día miércoles. Bueno, cuando tomé contacto con usted me hacía referencia de que quería manifestarse en nuestro programa de televisión para contar las vicisitudes de una comunidad como la de Gastre que hace muchos años está esperando alguna respuesta de la dirigencia política sobre de qué van a vivir ustedes. Cuénteme un poquito. Sí, Ricardo, es así. Estamos en pausa.
Desde que se decidió, como siempre, quienes no viven en la meseta son los que deciden por nosotros, porque son los que están cerca de las ciudades grandes, porque son multitudes. Desde que se decidió que la 5001 no se tocaba y todas esas cuestiones, estamos en pausa. Es así, es como estar ahí sin poder proyectar nada. Estamos viendo cómo nuestros jóvenes se tienen que ir a buscar una nueva vida lejos de sus hogares. Es más, no solo los jóvenes, nosotros como personas de mediana edad, yo tengo 50 años y estoy pensando también con mi familia, por supuesto, qué vamos a hacer, dónde vamos a ir, porque son pueblos muy pequeños. En el caso de Gastre, que es en el lugar donde vivo, son como 12 comercios. Yo me dedico al comercio junto con mi esposo. Mi esposo tiene un comercio en la localidad. Son 12 comercios y 600 habitantes. Dividamos 600 en 12 y tenemos la cartera de clientes. Y con eso uno no puede proyectarse, no puede decir nada de soñar a un futuro mejor o algo así. Y yo no quiero seguir esperando, personalmente, y con mi esposo lo hemos charlado, no queremos seguir esperando. Que alguien se digne a mirar hacia donde vivimos nosotros, Gangán, Gastre. Yo quiero hacer algo, no quiero esperar, hacer algo por mí, por mi familia, por mi gente. Y nada, o sea, estamos cansados de la espera, Ricardo, y es agónico, porque no hay nada, porque no hay un proyecto, porque nada. Y estamos en un agujero negro, le decía, porque en educación, en salud y en muchas otras cuestiones estamos como muy relegados. Usted imagínese, me ha tocado vivir casos personales muy crudos, tener que trasladar un ser querido desde el hospital de Gastre, donde se hace lo que humanamente se puede con los recursos que tienen, hasta Puerto Madryn. En camino de Ripio, 480 kilómetros. Usted no sabe si su familiar va a llegar vivo o va a llegar muerto. A veces con nieve, a veces con barro. Y no nos merecemos esto. Yo creo que no. Es la forma más rápida que tiene para llegar a un centro poblado de relativa envergadura, 480 kilómetros para llegar a Puerto Madryn, o a Trelew en su defecto. No, es Puerto Madryn, porque si nos derivan desde el hospital de Gastre, es Puerto Madryn porque es cabecera de departamento. No nos merecemos esto. Yo creo que tenemos el mismo derecho que cualquier otro ciudadano argentino que vive en las grandes ciudades. Tenemos derecho a una salud de calidad, tenemos derecho a una educación de calidad. Y también, porque no es porque uno viva en la meseta es burro, uno sabe que esos recursos nunca van a llegar. Porque una provincia que recauda 150 millones de pesos y gasta 146 millones en los sueldos, con ese poco margen que le queda, yo no sé si lo va a distribuir para la zona de la meseta. Sí, está jugada. Y dígame una cosa, Aida, queda claro, queda claro lo que usted piensa. Su opinión es una opinión generalizada de los poquitos y pobres habitantes, podemos decir Gastre como podemos decir Telsen o Gangán. ¿Es una opinión generalizada? ¿Su opinión es una opinión compartida con el resto de los vecinos de esas ciudades? Número uno, primera pregunta. Y segunda, en este mismo sentido, ¿o ustedes son muy mansos o son muy mansos? No encuentro otro calificativo, porque cuando va un político en campaña o cuando va el gobernador, porque a tanto va, ¿qué hacen ustedes? ¿No se lo plantean esto? ¿No se lo plantean ustedes por temor a alguna represalia? Porque peor que lo que están no pueden estar. No se lo plantean, y si lo plantean, ¿qué les dicen?
llámese el gobernador o cualquiera de los diputados, que cada tanto van ahí a buscar el voto, una vez cada 4 años van a buscar el voto. ¿Se entiende lo que le quiero decir? Sí, sí, sí. Yo creo que lo que yo siento, lo que yo pienso, es compartido por una gran mayoría de mis vecinos, tanto de Gastre como como de Gangán. Ajá. ¿Y entonces qué pasa? ¿Por qué Mi- no se animan a plantear? O quizás se animen a plantearlo, pero la opinión de ustedes tampoco tiene demasiada repercusión en las grandes ciudades. Yo después le voy a preguntar por qué me llamó a mí, porque este tipo de planteos que usted hace, evidentemente en los medios de las grandes ciudades no tiene repercusión. Yo después le voy a preguntar por qué me llamó a mí usted, porque usted me llamó a mí el día miércoles y pidió hablar conmigo. Pero digo, ¿qué le dicen los políticos cuando ustedes hacen este tipo de planteos en el cara a cara cuando el político va cada tanto, no sé, a sacarse una foto o a inaugurar, no sé, una canilla nueva? ¿Qué le dicen los políticos? En lo personal, yo no me he entrevistado con ningún político, pero nada, de ese tema no se habla. De ese tema no ¿Pero sé. por qué Cuando no? están en campaña, sí. Cuando están en campaña, sí. Cuando están en campaña van y hablan de minería porque saben que eso es lo que a nosotros nos hace parar la oreja. Cuando se habla de minería en campaña, vos decís, ah, no, porque viene fulanito y dice que sí, que él apoya y apuesta a la actividad minera, qué sé yo. Y entonces como que para que esa gente, como yo, eh, que apuesta a esa matriz productiva, le dé un guiño para aquel lado. Entiendo. Pero eh, abiertamente no he escuchado. Yo no voy a los actos, no, yo vivo de mi laburo con mi familia y mi laburo que está siendo muy marginal porque ya le comenté cómo es la cuestión, no se puede proyectar, no se puede nada. Y nosotros, si hubo una época en la que trabajamos bien, en la que pudimos progresar, por lo menos arreglamos nuestra casa, mandamos a nuestra hija a estudiar, fue en la época donde estaba trabajando Pan American Silver. Claro. Mi hija se recibió de técnica en minería, técnica superior en operaciones mineras. Se recibió y la mandamos a estudiar porque también es esa, o sea, la otra parte. Si esos negritos de la meseta no tienen ni idea de lo que es la minería, porque se van a llevar todo el agua, porque esto, porque aquello. Entonces, no. Sabiendo, es una hija del pueblo, ella no se va a ir de su lugar. eh, Sabiendo cuáles son las cosas que sí se pueden, las cosas que no se pueden, lo que sí está bien, lo que no está bien, eh, es distinto. Es distinto. Uno Entiendo. hoy tiene una óptica, una mirada distinta sobre el tema minería. Dígame, me queda claro. La última pregunta, ¿cuál fue el motivo por el cual? Porque en realidad las cosas son como son. O sea, en mi teléfono celular está el mensaje que usted me mandó el día miércoles que quería tomar contacto conmigo y quería plantear. Fue usted la que me llamó y que me dijo, yo quiero plantear este tema, quiero impulsar este tema desde la meseta porque no tenemos forma de hacernos oír. ¿Qué la motivó a usted a tomar contacto conmigo? Yo lo sigo a usted desde hace muchos años, Ricardo, Ajá, en la FM y sí. en las redes, y usted se anima a enfrentarse a cualquier cosa, no tiene ningún problema. Es muy transparente, muy claro, muy sincero y yo me siento identificada en cierta manera por usted. Está bien. Mi pelea es, quiero progreso para mi localidad y para mi región. Em, Eso, y tengo muchas ideas en la cabeza y necesito que alguien me apoye. Y yo sé que en usted voy a encontrar ese apoyo que necesito. Está bien. Y mis vecinos también, porque este pensamiento mío, esta idea mía, yo creo que muchos vecinos de la localidad la tienen o de Gangán también, Lagunita Salada y toda la zona de influencia de lo que es la meseta. Por ahí Telsen y Paso del Sapo, ellos tienen como un microclima y pueden vivir
hacer cultivos, de vid, de muchas cosas. Es otra cuestión. Ellos tienen agua, a diferencia de Gangán y Castro, donde no hay agua, no hay río, no hay arroyos, no hay lagunas, no hay nada. En la zona de Paso del Sapo pasa el río Chubut. En la zona de Telsen tienen un arroyo muy lindo que no se seca nunca, que es el arroyo Telsen, que está todo el tiempo con agua. Y ellos pueden dedicarse a hacer cultivos y manejar o tener una matriz productiva distinta. Nosotros no podemos plantar. ¿Qué vamos a cultivar si no se puede? No tenemos agua. O sea, el agua que hay es para que la tomemos. Y ahora que viene la sequía, yo no sé cómo nos va a quedar el moño con el tema del agua. Aida, muchas gracias y buenas noches por tomar contacto con nosotros. Le mando un cariño y éxitos en su lucha. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos el lugar, por darnos espacio y espero que no nos abandonen la lucha. No, por favor, le mando un saludo. Nos Gracias. vamos a un corte y volvemos en segundos nada más con la última parte de este programa. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a hacer judo y la Peque va a jugar al básquet. Cuando confías, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Su futuro inmobiliario comienza aquí. Somos Nelson Muse Propiedades, una empresa familiar de Esquel, en el corazón de la Patagonia. Nos destacamos por la seriedad, profesionalismo y discreción en cada operación, ofreciendo asesoramiento confiable en venta y administración de inmuebles. En Nelson Muse Propiedades, cuidamos cada detalle para que cada decisión inmobiliaria sea un paso seguro. Elegí tu destino y Gales al Sur te lleva. Paquetes turísticos a Estados Unidos, Brasil, el Caribe, Europa, Salta, cataratas, destinos exóticos. Representantes Hotel Termas de Puyehue, quinceañeras, pasajes aéreos, asistencia médica al viajero. Gales al Sur, una agencia con más de 20 años en la Patagonia. Mesal, café y bistró, un espacio pensado para todos. Pastelería propia, precios accesibles y una excusa exquisita para cualquier momento del día. Desde un café temprano hasta un encuentro único. Reuniones de trabajo, charlas tranquilas y encuentros con la literatura. Abierto de 7:30 de la mañana a 1 de la madrugada. Café y bistró, Mesal, tu lugar a cualquier hora. Doctor Mascota, todo lo que tu mejor amigo necesita en un solo lugar. Consultas generales, desparasitación y vacunación, cirugía de tejidos blandos, emergencias y más. Peluquería canina, un verdadero día de spa. Baño, corte y corte de uñas para tu mascota. Alimento balanceado, gran variedad de marcas y opciones para cada etapa. Estamos de lunes a sábado de 9 a 1 y de 3 a 9 de la noche. Y también los domingos de 5 a 9 de la noche. Encontranos en 9 de julio al 705 y Mitre.
Bueno, Martín, gracias por estar con nosotros en esta noche. La verdad, el otro día circunstancialmente nos encontramos en una reunión social y charlando empezaste a contar tu trabajo, tus últimas campañas profesionales como guía de kayak, y ahí empezaste a contar tus últimas campañas en Antártida y dije, esto hay que contárselo a la gente. Yo ya había visto, yo no sé si en Red 43 o en algún otro medio digital, parte de tus testimonios y algunos videos, pero digo, esto lo quiero para nosotros, para Canal 4, para que le cuentes a la gente. Podríamos estar hablando, yo creo que podríamos estar hablando una hora entera y no nos cansaríamos de contar testimonios y la riqueza de tu trabajo en el continente que todavía sigue siendo el continente desconocido, porque Antártida es un continente en sí mismo, y vos estás viajando en los últimos años, has viajado todos los veranos, ¿no? A hacer campaña. Es correcto. Llevando gente. Sí, guiando gente en los barcos. En los barcos, específicamente mi actividad es como guía de kayak. ¿Vos sos guía de kayak? Yo soy guía de kayak. Guía e instructor de kayak. Claro, y vas con las embarcaciones, con las empresas que te contratan, llevando a los turistas que van en los barcos y bajás en la Antártida en diferentes lugares. No solo Antártida, haces Antártida, Malvinas, ¿qué otras islas South haces? Georgia. South Georgia, bueno, es otro tema. O sea, todos son capítulos especiales que merecerían un relato de horas y horas, ¿no? Es un mundo distinto. Es una hermosa aventura, es una hermosa oportunidad de poder conocer estos lugares desde todo punto de vista, porque todos estos lugares que nombraste, o sea, Antártida, Malvinas, South Georgia, tienen aristas desde el punto de vista histórico, de la fauna, de la geografía en sí misma, así que son lugares únicos, y poder primero conocerlos, estudiar y conocer y recorrer estos lugares, y encima, bueno, poder una actividad que obviamente que yo amo. Que a vos te gusta. Que me gusta, que lo hago desde que tengo 6 años, y encima poderla hacer de manera profesional, es muy, muy interesante. ¿Lo buscaste o te encontraron ellos? Las empresas. Porque vos trabajás, a vos te contratan empresas de cruceros, que son cruceros, no son los cruceros que uno habitualmente imagina, que son los cruceros del Caribe o los cruceros que hacen, no sé, en el Mediterráneo. Son estos cruceros, llevan gente generalmente con público, con turistas europeos, y van a hacer turismo a el continente aún no descubierto del todo, que es el continente antártico. Es un turismo caro. Claro. Un crucero ahí no debe valer menos de 8.000, 10.000 y para arriba de dólares. Sí. Es un turismo distinto. ¿Te buscaron o los encontraste? Yo tenía, después de haber navegado en lugares como Groenlandia, Alaska y por supuesto en toda la Patagonia, Antártida estaba en mi... Ah, ¿lo tenías en la mira? Estaba en mi bucket list, como le dicen los gringos. Y de casualidad, pero fue de casualidad que nos encontramos, digamos, esta empresa para la que yo trabajo. Yo voy siempre con la misma empresa en el mismo barco, que es un barco, si bien es un crucero, es un barco de expedición, significa que es chico en comparación. ¿Cómo se llama el barco? El barco se llama Sea Spirit. Ah, ¿se puede encontrar? Sí, por supuesto. La empresa se llama Poseidon Expeditions, son de capitales rusos, aunque tienen oficina, te diría, por casi todo el mundo. Y tenía una amiga trabajando ahí, que también es colega, hemos compartido también aventuras y hemos hecho cosas juntos. Y una vez, si bien yo lo tenía programado, bueno, digo, algún día va a llegar poder ir a la Antártida. Y de repente un día me llama y dice, mira Martín, nos acaba de fallar un guía y está cerca, o sea, está relativamente cerca. El guía que ellos tenían contratado era un chico alemán y bueno, tuvo un accidente, no sé qué le pasó, sí. Y me dice, ¿te animás a venirte? ¿A embarcarte? Se embarcaban. ¿Cuándo hay que estar? Le dije. Se embarcan desde Ushuaia. Hay que ir a Ushuaia y ahí nos embarcamos. Sí. Los pasajeros generalmente arrancan desde Ushuaia, pero vienen de diferentes partes del mundo. Bueno, específicamente hay muchas empresas. De hecho, los últimos años es
es te diría, el segmento, dentro de lo que es el turismo a nivel mundial, es uno de los segmentos que post pandemia ha crecido de manera exponencial. Hay muchos barcos, muchas empresas trabajando. Ya venía creciendo desde hace mucho tiempo y particularmente hay algunas que se especializan en el mercado más americano. En particular, esta empresa trabaja mucho con el fuerte Europa y China. Chinos y europeos. Chinos y europeos es el fuerte, con rusos, chinos, alemanes, algunos estadounidenses, canadienses. Y en términos generales podríamos decir que el que se va a embarcar, el que hace el crucero, embarca desde Ushuaia y el trayecto, el recorrido sale de Ushuaia, pasa el canal de Drake. Hay que cruzar el Drake, que es todo un que tema. son 2 días. Que es toda una aventura pasar el Drake. Ya es una aventura en sí mismo. Bueno, ya es muy bonito navegar el Beagle. Sí, pasar el Beagle, pero Beagle, eso es un paseo. Eso es un paseo. Después se sale a mar abierto, cruzamos el Drake. Ahí te lleva 3 días. Un poco menos, 2 días, casi 2 días, son 800 kilómetros. Hasta entrar al Drake. No, 800 kilómetros de cruce del Drake son 2 días más o menos, hasta cuando vos ves Antártida, lo primero que ves son las Shetlands, que son unas islas que están ahí en la península antártica, es lo más cercano. Y al continente ahí, americano. Claro, a la península. Sí, al fin del mundo. Sí. Así que ahí se hacen algunas, si el clima lo permite, hay una isla muy interesante, se llama Deception Island, que es el cráter de un volcán. Tal cual, redondito, pero con una entrada. Y vos navegás adentro del cráter de un volcán. Eso fue un volcán, hasta que se hizo glaciar. De hecho, las últimas erupciones son ahora hace poquito. ¿Sí? Sí. Destruyó una base chilena, creo que en su momento. Y ahí hay un par de bases y es muy interesante ir a ese lugar. Y bueno, y de ahí se sigue después, bueno, dependiendo el programa de cada empresa, la mayoría, el 90% te diría que está en la península antártica. Hay algunos programas que especialmente van por debajo del círculo polar, llegan un poquito y ahí ya volvés 10, 12 días y volvés a Ushuaia. Claro. ¿Recorriendo alguna base antártica? Sí, a veces está dentro. Las bases en general no son muy receptivas. Hay algunas que sí, pero en general no reciben público. No reciben público. Porque son bases científicas de investigación. Y después del tema del COVID fue como muy también muy restrictivas. Pero bueno, depende del país, depende de cada. No están para lugar. el turismo, ellos están para hacer investigación científica. Todos los países ahí hacen investigación. Con un charter, en una estuve con un programa que era exclusivo para chinos y fuimos a la Big Wall. Que es la base china. La Gran Muralla. China, sí, eso fue. Nos recibieron porque eran todos chinos, obviamente. Un espectáculo, una cosa increíble. Esa es la base china, esa es la famosa base china. Tienen muchas. Todos los países tienen. Pero es un mundo aparte esa base, ¿no? No se compara con ninguna otra de las que conoces. ¿Conocés las bases argentinas? Bueno, conozco varias argentinas, estuve en la base de Ucrania también. Me sorprendió mucho la China. Pero bueno, interesante. Antártida, además de ser un continente, porque es un continente, es un casco continental. Un continente. Claro, que está, digamos, tapado de nieve. Después vamos a hablar de eso, habría que sentar a un científico, ¿no? Pero vos has aprendido mucho, porque sos un guía que cuando estás arriba del barco explicás lo que están navegando, calculo. Y después cuando navegás. Pero además de ser un continente, es un planeta distinto, ¿no? Porque cuando uno se introduce en Antártida, en esos mares, hay una fauna distinta, porque más allá de que verás ballenas y demás, es una fauna distinta y además es como rigen otras leyes de la naturaleza, ¿no? Allí. Bueno, es todo muy distinto a lo que conocemos, pero es tal cual. Es un continente que tiene el tamaño de Estados Unidos y México juntos, más o menos. Todo cubierto por nieve, por hielo en realidad, y por capas gigantes de hielo, inmensos glaciares. Y sí, con toda una fauna que se ha adaptado al lugar más hostil del planeta,
porque es el único lugar que no ha sido colonizado, no hay, sí, humanizado. Porque incluso en el Ártico hay culturas originarias, los inuit, los aleutianos. Bueno, yo he navegado también, digamos, del círculo polar ártico. Del Ártico hacia arriba, y hay culturas súper interesantes. De hecho, el kayak lo desarrollaron ellos. Sí, claro, de ahí el nombre. Pero en Antártida no. En Antártida no. De hecho, estoy pensando así rápido, pero no hay nada terrestre. Claro. Todo lo que va a tierra en realidad depende del mar. Claro. Los pingüinos, la foca, todo lo que vos ves que por ahí puede estar arriba del hielo o lo podés ver en tierra, en realidad depende para alimentarse y para su dinámica, digamos, su ciclo de vida, depende del mar. Y sacando algunas especies muy puntuales, todos migran hacia el norte. O sea, todos se van hacia el norte. Todos se van. Sí. Es algo que no sé cómo en la cabeza, porque hay que estar, hay una cosa es que uno desde la teoría lo entienda y otra cosa es que vos en tus campañas y el turista que le debe cambiar la cabeza pueda comprender que está navegando sobre agua salada y una vez que pisa el continente, el hielo es agua dulce. Bueno, justamente el tema hielo es un tema en sí mismo que cuesta bastante entenderlo. Como vos decís, si bien he compartido con otros guías del grupo, que muchos de ellos son científicos y gente que tiene muchísima experiencia, que ha estado en el Polo Sur, o de hecho que ha pasado inviernos, compañeros míos, físicos, biólogos. Se han quedado en campañas en invierno. Se han quedado en campañas en invierno. Gente que sabe muchísimo, que tiene mucha experiencia, aparte que ha participado en, por ejemplo, me hice amigo de un sueco que trabaja para el Instituto Noruego Antártico y no sé, los últimos años había estado, es como que sus vacaciones viene a guiar con nosotros, como que es la parte para él relajada. Sí, recreativa. Pero después se va al Polo Sur o en algunas estaciones noruegas y estaban, por decirte, metiendo una especie de mega, ¿cómo se llama? Lo que usan para ver las estrellas. Sí, los telescopios. Un mega telescopio en el hielo, porque la refracción de la luz y no sé qué cosa, él era físico. Unos proyectos, unas cosas súper interesantes, y compartir realmente con esa gente es interesante, pero aparte uno tiene que estudiar mucho porque cuando estás con la gente tenés que explicarle qué es lo que está viendo. Y es muy interesante. ¿Es peligroso navegar en aguas polares, en aguas antárticas? Porque estás navegando con ¿qué temperaturas? ¿4 grados, 5 grados como mucho? El agua, estábamos igual hablando del hielo. Del agua salada, sí. Y claro, vos tenés el hielo de agua dulce, que generalmente son los glaciares, o sea, es nieve que se transforma en hielo y que viene viajando de hace miles de años, desde el centro de la Antártida hasta el mar. Y vos te la encontrás flotando, es agua dulce, pero que viene hace miles de años viajando hasta que llega al mar, se desprende en un ciclo, es distinto, pero parecido, digamos, a los glaciares andinos nuestros. Sí, los continentales. Pero después tenés la banquisa polar, y eso es súper interesante, que es el agua de mar que se congela. Y yo tuve la suerte de estar en las puntas de la temporada, o sea, de llegar cuando todavía está congelado el mar, y me bajé y me saqué una foto, o sea, del kayak, saltamos en el mar con congelado. Cierta medida de seguridad, no es tan así, tan liviano, pero pudimos estuve parado arriba de pedazos de banquisa polar, y también estuve en el otro extremo, al final de la temporada en marzo, cuando en ciertos lugares donde hay un poco más de agua dulce, donde está protegido, vos ves a la mañana cómo se empieza a congelar el mar. O sea, te despertás y se congela. Y empieza a haber una capita de hielo en el mar. Que se congela a mucho menos de 0 grados. Bueno, y eso es lo que charlábamos el otro día. El agua del mar depende del lugar, depende si estás muy cerca de los glaciares, hay todo un tema de corrientes y es complejo, pero más o menos se congela a 1.8 bajo cero. Claro, no a 0 grados. No a 0 grados porque tiene sal
Y cuando nosotros estamos navegando, incluso cuando que yo te contaba que hemos saltado al agua, que es como una tradición, si vas a Antártida tenés que pegarte un chapuzón. Tirarte al agua. Está a 1.2 bajo cero. Claro. La ventaja es que se flota fácil, ¿no? Sí. Pero la hipotermia en un ratito tenés que salir. Sí, tenés que estar. Y bueno, asociado a tu pregunta de si es peligroso, es un ambiente muy hostil, la fauna es hostil y tenés que estar atento. Tenés que entender el ambiente en el que vos estás desarrollando esa actividad y tener muchos márgenes por si pasan cosas. Nosotros tenemos protocolos en el kayak de, no sé, si ves orcas y empezás a conocer el comportamiento de cada animal. La foca leopardo, la ballena, la orca. ¿Se ponen hostiles? Nunca me ha pasado, sí, una sola vez me pasó con una foca leopardo, que no eran hostiles, pero estaban curiosas. Y una foca leopardo son grandes, esa la de Happy Feet, la que se quiere comer el pingüino. Bueno, tiene una boca así gigante, una sonrisa muy rara, que te da mucho miedo cuando la ves, ojos grandotes, y no sé, pesa 300, 400 kilos, y es muy ágil. Y saca el cuerpo del agua más o menos a esta altura, y se metía dentro de los kayaks, y te venía a mirar con unos dientes así de grandotes. O sea, no era hostil, pero en su curiosidad vos tenés que tener mucho cuidado, igual que la ballena, te pasa muy cerquita y un mal movimiento te puede lastimar, por supuesto. Claro. Si bien es tu trabajo temporadas de, no sé, 60 días, 90 días haciendo viajes con contingentes, cuando volvés al continente, cuando volvés a tu actividad profesional en el continente, donde sea, cada tanto ¿se hace adictivo volver a Antártida? Se hace un poco adictivo, sí. Las dos cosas me han pasado, tanto esto de a veces, cuando me fui a Alaska y a Groenlandia, lo hice en solitario siempre, 20 días solo en el medio de la nada, y también el escaparte acá también, sentís una necesidad después. Aunque por supuesto querés volver con tu familia, tus cosas, no quita que uno... Pero cada tanto la cabeza se va para el lugar, ¿no? Sí, totalmente. El continente misterioso. Sí, la verdad, un lugar que por supuesto recomiendo al que pueda visitarlo y al que no, leer o ver documentales, porque es realmente, a mí lo que me ha fascinado es el tema de la escala, porque todo es gigante, la escala del hielo es algo que cuesta imaginárselo, pero también la escala del tiempo. ¿Te acordás de esto que hablábamos de que son casi 4 kilómetros de espesor de esa capa de hielo? Que se formó. Y eso es gigante, es un montón, es difícil de imaginarlo. En cientos de miles de años. Pero lo que tardó eso en formarse y en viajar hacia el mar está fuera de la escala de la mente humana. Y la adaptación de la fauna a ese ambiente ha tomado miles de años de evoluciones. Cuando uno lo piensa también en términos de tiempo, y uno está ahí 70, 80, 100 años. Sí. Así que es muy interesante. Martín, gracias por la generosidad de tu tiempo. A ustedes. Muchísimas gracias. Nos vamos al cierre del programa. En segundos nada más volvemos. Las siguientes empresas auspiciaron a Ricardo Bustos en Entre Nosotros. Celufrán Muebles, La Despensa, Estudio Contable Bernengo, Museo Leleque, Legión Mat, Leandro Sport, Random, Viñas del Nantifol, Mesal, Cruz del Sur, Doctor Mascota, Integral SAI. Bueno, llegamos al final de este programa. Espero que lo hayan pasado bien. Recuerden que el jueves a la misma hora, a las 9 de la noche, volvemos a repetir el programa. Buena semana para todos ustedes. Fue una producción de Valero Producciones para Red Más, Canal 4, Esquel, Televisora Color.